Receta número 144 de Python 3. Nos piden que creemos una colección o secuencia personalizada. Para realizar esta receta, entonces vamos a crear una secuencia que mantenga los datos de la secuencia siempre ordenados. Cada vez que agreguemos un nuevo elemento a la secuencia, los datos se encuentren ordenados. Iniciamos entonces creando una clase que llamaremos datos ordenados. Vamos a indicarle que herede de secuencia, sequence. Esta clase la encontramos en el módulo collections. From collections, import sequence. Ya está. Entonces, si posicionamos el cursor sobre el mensaje de advertencia que nos indican aquí, dice que debemos implementar todos los métodos abstractos, ya que sequence es una clase abstracta o una interfaz. Creemos el constructor. En el constructor vamos a pasar una lista. Vamos a llamar a esa lista inicial y el valor por defecto que va a tener cuando nos indica es none. Inicialicemos un campo, llamémoslo datos, y le vamos a asignar el resultado de invocar el método sorted de la lista ordenada, o sea, la lista ordenada por medio de este método siempre y cuando inicial no sea none. If inicial is not none. En caso contrario, dejamos una lista vacía. Nos sigue indicando que debemos implementar métodos. Dev, en este caso, implementaremos item, get item, ya está, llamemos a esto índice y retornamos el resultado de esta expresión, que es básicamente acceder al índice de la lista subyacente de la clase datos ordenados. Básicamente esto es una lista o secuencia. Ok, ahora implementemos el método len que permite calcular la longitud de la lista. Entonces decimos len cell datos. Notemos que ya se removió la advertencia de que aún no han sido implementados todos los métodos. Ya implementamos getItem y len. Adicionalmente tendremos un método que se va a llamar agregar para agregar un dato. Decimos cell. Aquí viene algo interesante, como lo que queremos es mantener la lista ordenada, vamos a utilizar el método insert del módulo bisect. Decimos bisect.insert. Este método garantiza que todos los datos que se agreguen a datos se mantengan ordenados. Debemos importar este módulo. Entonces vamos aquí a la línea 5 y decimos import bisect. Ya está. El error ya se removió. Podemos hacer pruebas de esta clase. Ya quedaron implementados los dos métodos y agregamos el método agregar. Adicionamos ese método. Creemos una instancia de datos ordenados. Datos ordenados y pasamos una lista con los siguientes elementos: 7, 11 y 3. Ahí los datos no están ordenados. El constructor, el método init, línea 10, 11, se encarga de hacer ese ordenamiento. Mostremos el contenido actual de datos. Control Shift F10 y aquí tenemos 3, 7, 11. Hagamos omisión de esta advertencia. Ok. Podemos mostrar algunos valores de datos. Por ejemplo, el valor que se encuentra en la posición 0, en la última posición, ejecutamos, nos debe volver 3 y 11. Y efectivamente, corresponden con esos valores. Hagamos aquí un salto de línea y agreguemos algunos elementos. Datos, punto agregar. Aquí voy a poner 5. Volvamos a mostrar la lista de datos, la secuencia. Y aquí veamos que después de agregar 5, los datos siguen ordenados. 3, 5, 7 y 11. Agreguemos, por ejemplo, menos 3. Voy a copiar a duplicar estas líneas y aquí voy a colocar menos 3. Volvemos a imprimir
Después de agregar -3, la lista queda de esta forma, -3, 3, 5, 7 y 11, vale. Podemos realizar operaciones adicionales sobre esta lista, por ejemplo, comprobar si un elemento existe. Print, preguntemos si 7 está en datos. Y también podemos preguntar por la longitud de datos. Ahí invocamos el método len, ejecutamos y nos indica que 7 sí está en la lista y el número de elementos son 5. 2, 4, 5. Muy bien. Podemos utilizar un ciclo for debido a que la clase de datos ordenados está heredando, está implementando la interfaz sequence, entonces es un iterable, por lo tanto podemos usar un ciclo for d in datos, e imprimimos cada dato separado por coma. Dejemos así, volvamos a ejecutar y este es el resultado. Ok. Llegamos al final de esta receta, hemos aprendido a realizar la implementación de la interfaz sequence para crear una colección personalizada. Aquí implementamos dos métodos que son abstractos, que pertenecen a sequence. El primero para obtener un elemento de la colección y el segundo para calcular la longitud. Lo elegante de esta colección es que siempre se garantiza que los datos insertados, los nuevos datos insertados, mantengan un orden. Hasta la próxima.